Hola, bienvenidos a Voz Propia. Hoy nosotros vamos a estar hablando cómo exploramos y cómo cambian las formas de comunicación. Bueno, vamos a analizar su producción, las narrativas sonoras, la circulación, el consumo y la forma de monetización. Y también escucharemos qué opinan algunos especialistas argentinos como Luciano Banchero, Agustín Espada, Florencia Flores Iborra, Mariano Padela y Alejandra Torres. Vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio digital que puede escucharse cuando y donde uno quiera, en diferentes dispositivos y a diferencia de la radio tradicional, no depende de una programación física. Esa característica la convierte en un formato on demand, es decir, a demanda del oyente. El público elige el momento, el tema y la plataforma, como Spotify, YouTube, Apple Podcasts o cualquier otra. En Argentina, este formato creció mucho en los últimos 20 años, impulsado por la facilidad tecnológica y la tendencia a consumir contenidos personalizados. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Podcast o radio? Una de las discusiones más comunes es si el podcast es o no es radio. Por ejemplo, el periodista y productor Luciano Banchero sostiene que el podcast no es radio. Es otro modo de producir sonido y contar historias. En cambio, la productora Florencia Flores Iborra piensa que el podcast fue una nueva forma de hacer radio, la radio es más libre y más cercana a la audiencia. Bien. Y el investigador Agustín Espada propone mirarlo desde la historia. Dice que el podcast hereda mucho de la radio, pero también la transforma, gracias a las nuevas tecnologías y modos de consumo. En resumen, el podcast y la radio comparten el lenguaje sonoro, pero diferente en la producción, distribución y la relación con la audiencia. Ahora vamos a hablar sobre el podcast y narrativas sonoras. Hoy existen muchos tipos de podcasts, como por ejemplo informativos, narrativos, de entrevistas, de ficción, de crónica e investigación. Se destacan por la diversidad de géneros, formatos, contenidos y duraciones. Bueno, en Argentina hay experiencias muy variadas. Por ejemplo, Posta, creada por Luciano Banchero, fue pionera en la, en la profesionalización del podcast nacional y Furor Podcast, integrado por mujeres como Florencia Flores Iborra, impulsa contenidos con perspectiva de género y narrativas experimentales. Según Espada, el desafío actual es profesionalizar la producción, mejorar la calidad técnica y consolidar modelos económicos que permitan vivir de esto. Bueno, ahora otro tema es la circulación, consumo y monetización. El podcast se diferencia también por sus modos de consumo. El oyente es promedio en Argentina que tiene entre 25 y 40 años y busca contenidos de nicho, es decir, temas específicos y le interesan. Además, también hay una relación más cercana entre el creador y la audiencia. La comunidad se construye por fidelización. Escuchar un podcast es casi una experiencia íntima. Bueno, en cuanto a la monetización, los productores pueden obtener ingresos por donaciones, suscripciones, membresías, publicidad o alianza con marcas. Aunque dice Espada, también es un marco en desarrollo en Argentina. Otro tema, para finalizar, es que El podcast se ha convertido en un formato democratizador, porque cualquiera con una idea y una computadora puede producir contenido. pero también exige tiempo, esfuerzo y constancia para construir una audiencia fiel y sostener el proyecto. Bueno, en definitiva, el podcast no reemplaza a la radio, sino que la complementa y la renueva, ofreciendo libertad creativa y nuevas formas de escuchar. Bueno, esto fue Con Voz Propia, una producción sobre el mundo del podcast en Argentina.
Agradecemos a los especialistas Luciano Banchero, Florencia Flores Iborra, Agustín Espada, Mariano Paguela y Alejandra Torres por sus aportes e investigaciones. Y a vos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.